Hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la actitud correcta. La importancia de la actitud correcta en la vida cristiana. Una amiga que es terapeuta profesional suele decir esto en los videos que ella publica acerca de la salud mental. Ella dice que el comienzo de la locura es seguir haciendo lo mismo y pensar que obtendremos resultados diferentes. El comienzo de la locura es seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados diferentes, dice ella. En Proverbios 23:7 dice, leo para ustedes, dice en la primera línea, como piensa dentro de sí, así es. Como una persona piensa dentro de sí, en este caso en el contexto está hablando de una persona egoísta. No comas el pan del egoísta ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Extraemos un principio de la primera línea de Proverbios 23:7. Es muy obvio, pero a veces lo obvio parece ser ignorado. La forma en que las personas piensan afecta la manera en que las personas viven. Alguien dijo que todas las cosas se crean dos veces. Primero en la mente y el corazón, y después en la realidad. Nada sucede por accidente de lo que nosotros hacemos. Es el resultado de lo que traemos adentro. Los pensamientos, los sentimientos son muy importantes porque determinan las conversaciones y las conductas que nosotros tenemos. Ganar la batalla en el campo de la mente es la primera de todas las batallas que tenemos que ganar. La primera de todas las batallas. Hoy vamos a hablar de la importancia de la actitud correcta. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Lo acabamos de decir. Porque la forma en que pensamos y la forma en que dejamos que los sentimientos controlen nuestro ser interior va a impactar nuestra conducta y nuestra conversación. Ahora, la pregunta que quiero empezar haciéndonos es, ¿quién tiene el derecho de dictar lo que es correcto y lo que es incorrecto? No podemos ser nosotros los que dicten lo que es correcto o incorrecto en la última palabra, porque cada uno de nosotros tiene opiniones diferentes de los demás. Tenemos que apelar a un árbitro más grande y más alto que nosotros. Ese árbitro es Dios. Nuestro creador es el único que tiene el derecho de poner las reglas del juego. Así que Dios es la medida de todas las cosas. Y nuestro Dios es el que tiene todo el derecho y el único que tiene el derecho de designar cuando algo es correcto o incorrecto. Mientras no haya una perspectiva de algo absoluto en moralidad, es decir, mientras no tengamos un referee universal que sea el que diga lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto o incorrecto, entonces estamos en la selva, en la ley de sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Pero si hay una autoridad final que es Dios, el que tiene el poder sobre todos y el que va a llamar a cuentas a todos, entonces Él es el único que tiene el derecho de establecer lo que es correcto o lo incorrecto. Por eso, ¿cómo podríamos nosotros verificar si lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos es realmente correcto? ¿Cómo puedes tú poner a prueba tus propios pensamientos y tus propios sentimientos para saber si son aprobados o si son réprobos? Bueno, aquí van 3 consejos y estoy todavía en la introducción. En primer lugar, el testimonio de las Escrituras. Si tú quieres saber si tus pensamientos y si tus sentimientos son aceptables, lo primero que tienes que hacer es recurrir a la Escritura para filtrar tus pensamientos y saber si son provechosos o no. Segundo, puedes comparar los pensamientos y los sentimientos que tienes con la realidad, porque la realidad ha sido hecha por Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que tú piensas coincide con la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque una definición muy simple de lo que es la salud mental es
La salud mental es pensar conforme a la realidad. ¿Me doy a entender? ¿Qué es la locura? Es pensar cosas que son reales cuando en realidad no son reales. Eso es esquizofrenia. Esa es una de las definiciones de una de las patologías mentales, enfermedades mentales. ¿Qué es la esquizofrenia? Que la persona se sale de la realidad y empieza a escuchar cosas y ver cosas que no existen. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es la salud mental? Es que nosotros pensamos, razonamos en conformidad con la realidad. Y esto hace sentido en la forma en que Dios ha hecho las cosas. La escritura, la realidad, también el sentido común. Si lo que tú estás pensando, lo que tú sientes, es beneficioso, es decir, trae paz con Dios y trae mejores relaciones unos con otros, eso debe ser en tercer lugar, no en primer lugar, porque podemos equivocarnos, nuestro buen juicio puede ser adulterado, por eso lo dejamos, pero no lo ignoramos, lo dejamos en tercer lugar. Es decir, las escrituras, la realidad, el sentido común. ¿Es beneficioso lo que pienso y lo que siento o es dañino y perjudicial? Estas son algunas técnicas muy simples que nosotros podemos usar para evaluar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros somos llamados a responder con conductas cristianas. Y en 1 de Pedro, que es el libro, es la carta de la Biblia que hemos estado estudiando, ya vimos nosotros en el capítulo 2 que a los que ya han sido perdonados y salvados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros se nos llama a tener una actitud correcta hacia las autoridades civiles en el capítulo 2, versículos 13 al 17. La actitud de sumisión a las autoridades. Después, en el versículo 18, se nos llama a los que estamos en un ambiente laboral, en ese caso eran esclavos, ahora los que somos trabajadores, a tener una actitud correcta con respecto a nuestros patrones, para ellos con respecto a sus amos. Luego en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7, a los que ya son cristianos se les llama a tener una actitud correcta en las mujeres con respecto a sus maridos y a los maridos con respecto a sus esposas. Después de haber explicado todo eso, el apóstol Pedro ahora va a hablarle a todos en general para que tengan cuidado, en primer lugar, con las actitudes que gobiernan su ser interior. Primera de Pedro 3:8 es el versículo de estudio el día de hoy. Busque Primera de Pedro 3:8, por favor. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Con eso nos vamos a quedar hoy. Pueden ver ahí que el versículo comienza en conclusión. ¿Qué está diciendo Pedro? No es que está concluyendo escrito toda la carta, simplemente está concluyendo la sección que acaba de cubrir. Ya expliqué. Habló de la actitud hacia las autoridades civiles, la actitud hacia sus esposos, la actitud de los casados hacia sus esposas, y ahora él dice, ahora a todos. En conclusión, para que el texto es claro, él usa la palabra todos. Y esa palabra todos, ¿a cuántos incluye? Levante la mano los que incluye. Todos, ¿verdad? Más fácil no lo puedo decir. Así que hoy no es solo para las casadas, no solo para los casados, no solo para los empleados, es para, no los escuché, es para su voz. ¿Para quién es esto? Ok, pero eso suena muy bonito. ¿Qué tal si lo decimos de manera más realista? Si esto es para todos, ¿esto es para quién? Muy bien, bien dicho. ¿Esto es para quién? Muy bien. Hoy Dios te va a hablar acerca de la actitud con la que tú vives tu vida. La actitud es importante. Y no porque los psicólogos lo digan nada más.
o los papás a los hijos, o los maestros a los estudiantes. Porque en este texto vamos a descubrir que toda la atención del apóstol está en actitudes internas de los creyentes. Se los voy a probar a medida que vayamos explicando. Vamos a ver 5 actitudes que deben distinguir a un hijo de Dios en su relación hacia todos los demás. 5 actitudes. Pero antes de empezar a hablar de los detalles de las actitudes, tenemos que preguntarnos ¿qué es la actitud? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos actitud? No es lo mismo actitud que aptitud con P. Una es con C de casa, actitud, y otra es con P, aptitud. Entonces, empecemos un poco más atrás. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Cuando Dios crea al ser humano, ahora levanten la mano los seres humanos que están aquí. Qué bueno. No veo ningún alien, no, ellos no vinieron. Fueron a otra iglesia los aliens. Ok. Entonces, si tú eres un ser humano, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si ustedes se voltean a ver unos a otros, pues no se parecen mucho. Cada quien es único, irrepetible. Entonces, no se refiere la imagen de Dios en el hombre a la apariencia externa. Se refiere a las cualidades internas. Porque Dios es espíritu, de hecho. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, la imagen de Dios de la que se nos está hablando ahí no se refiere a la apariencia física del hombre, sino a las virtudes internas. El ser humano tiene virtudes y capacidades internas que lo distinguen de todas las demás criaturas que fueron hechas antes que Adán y Eva fueron hechos. Entre esas virtudes distingue las virtudes del alma, que incluyen los pensamientos. El ser humano es la creación de Dios en la corona de todo lo creado, porque el ser humano tiene una capacidad intelectual que supera a todas las demás criaturas. También la imagen de Dios en el hombre se refleja en los sentimientos. Eso es parte de la imagen de Dios en el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de experimentar todo un espectro, una gama multicolor de sentimientos que reflejan la naturaleza de Dios. Recuerdan en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nosotros amamos a Dios con los pensamientos, pero con la pasión, con nuestros sentimientos. Así que los pensamientos y los sentimientos son parte de esas virtudes internas que nos distinguen de todos los demás seres creados. Ahora, ¿qué son las actitudes? Cuando decimos con P, aptitud, nos referimos a las habilidades, a las destrezas que una persona tiene, a las competencias. Esas son aptitudes. Una persona apta es una persona capaz de hacer cierta cosa. ¿Me estoy dando a entender? Así que cuando hablamos de aptitud, queremos decir destreza. ¿Está claro? Cuando hablamos de aptitud, queremos decir lo que puedo hacer con mis manos. Pero cuando hablamos de actitud, no estamos hablando de lo que hago, sino de lo que pienso y de lo que siento. ¿Me estoy dando a entender? Estamos yendo a una capa más profunda de la cebolla. La de afuera es lo que hago y la de adentro es lo que pienso y lo que siento. Esa es la actitud. Por eso cuando decimos actitudes, estamos hablando de las disposiciones internas derivadas de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestra personalidad, de nuestro temperamento. Todo eso está bajo la voluntad. Y todo lo que he descrito es interno. Está dentro. Entonces, repito, de todas las capacidades internas y de todas las características internas que tenemos,
la más importante de todas es la voluntad, porque gobierna todas. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando no somos conscientes de la voluntad, entonces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos pueden controlarnos. Por eso parte de la madurez emocional, ¿se acuerdan que hablamos ya de madurez mental? La madurez emocional es que nosotros podamos mantener en un balance adecuado los pensamientos, los sentimientos, con la realidad y con la relación que tenemos con otras personas. La salud emocional es que nosotros podemos identificar lo que sentimos, manejarlo de una manera responsable, de una manera sensible a lo que los demás también sienten y piensan. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Son temas de los que casi nunca hablamos. Pero hoy vamos a hablar porque el texto nos guía a ese lugar. Entonces, la disposición interna es el campo de batalla de los enemigos espirituales del cristiano. Hay 3 enemigos espirituales del cristiano. ¿Quién recuerda? Número 1. 3 enemigos espirituales del cristiano. Número 1, el diablo. Número 2, el mundo. Número 3, la carne. ¿Y quién es la carne? Pues tú mismo, ¿verdad? Alguien dijo, si tuviera que agarrar a patadas a mi peor enemigo, ya nunca me podría sentar. Dijo, porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo, el pecado que traemos adentro, ¿verdad? Y cuando decimos la carne no nos referimos a la parte material del cuerpo, sino a la inclinación hacia el pecado que está en nosotros. Yo les conté, cuando yo era joven, en la iglesia donde iba, los hermanos, allá había unos hermanos que me decían que yo era muy espiritual. Y yo me sentía muy elogiado. No, pues dicen que soy muy espiritual, por algo lo dirán, algo ven en mí los hermanos, ¿no? Dicen que soy muy espiritual, hasta que un día me acerqué y les dije, oiga, ¿y por qué dicen que soy muy espiritual? ¿Será acaso mi vida de oración? ¿Mis estudios bíblicos? ¿Por qué dicen que soy muy espiritual? Y me decían, es que no tiene nada de carne, estás en los puros huesos. Pues no estamos hablando de la carne en ese sentido. Estamos hablando de la inclinación al pecado, que sigue pegada ya al alma. Entonces, los 3 enemigos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne, se les llama enemigos porque luchan con nuestra alma. Y el campo de batalla es, el primer batalla es la mente del cristiano. Recuérdalo. Allí es donde se va a trabar la lucha. Ellos van a tratar de conquistar la mente del cristiano, porque si ellos conquistan la mente, ellos ya conquistaron la persona. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? Bueno. Empiezo leyendo 2 de Corintios. Introducción al asunto de las actitudes. Escuchen cómo dice la escritura en 2 Corintios 10. Versículos 3 al 5, leo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones. Otras versiones traducen argumentos. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En este pasaje se nos dice que la realidad, como ha sido determinada por Dios, aquí la llama el conocimiento de Dios. Las cosas que Dios nos dice, el conocimiento de Dios, dice. Observaron el versículo 5. Respecto al conocimiento de Dios, dice, se levantan razonamientos, se levantan especulaciones. Hay razonamientos, hay maneras de pensar, hay especulaciones que
son muy populares en la mente y en el corazón de los seres humanos, que son contrarias al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Son maneras de pensar contrarias a la verdad. Y el apóstol está diciendo que nosotros no luchamos contra esas cosas en el plano físico. Que nuestras armas no son físicas, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas a las que se refiere obviamente no son físicas, no son castillos como San Juan de Ulúa allá en Veracruz, México, o el que está allá ¿en dónde es? En Puerto Barrio, se me hace que hay uno allá en Guatemala. Esas fortalezas, esos castillos que construyeron aquí en San Francisco, hay uno debajo del puente Golden Gate, ¿lo han visto? Construían esos castillos para resistir a los barcos que llegaban enemigos. Las fortalezas que nosotros debemos destruir no son físicas. Quiere decir que no solamente hay pensamientos equivocados que controlan las mentes de las personas, sino que es pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento que se van armando literalmente muros, argumentos, es decir, pensamientos muy sofisticados, aquí los llama él especulaciones, filosofías, ideas equivocadas sobre idea equivocada, y monta otra y se va construyendo literalmente un castillo en donde queda atrapado adentro el individuo bajo una fortaleza de error, de mentira, de ficción, que no se conforma a la realidad. El trabajo del evangelista, el trabajo del hombre de Dios, ¿cuál es? Desbaratar ese castillo. No a golpes de martillo, no a golpes físicos. Entonces, ¿cómo? Con la verdad. ¿Me están siguiendo? Con la enseñanza y la insistencia en la verdad. Dice claramente él, la técnica que Pablo usaba y recomendaba en este trabajo de actitud está ahí en el versículo 5, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué es cautiverio? Explíqueme alguien, por favor. Cautiverio. A ver, levanten la mano porque no sé quién es allá. A ver, Paola. ¿Cautiverio qué es? Prisión, muy bien. ¿Qué más, Norma? Atrapado, exactamente, tienen razón. Cautividad es eso, atrapar. Entonces dice, llevando todo pensamiento cautivo. La única forma en que tú puedes cautivar algo es si eres más fuerte que él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este pasaje nos está diciendo que para nosotros los cristianos, nuestra voluntad es más fuerte que nuestros pensamientos. Tú tienes el poder para tomar un pensamiento, lo agarras, le pones esposas y lo traes ante la autoridad. ¿La autoridad quién es? Jesucristo. Así que vas a aprisionar un pensamiento, lo vas a traer a que comparezca ante que sea Cristo el que decide si aprueba o no aprueba. Y Cristo dice, aquí te sujetas. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, volviendo al punto, por medio de la Escritura, la verdad revelada para nosotros de manera proposicional, es decir, de manera escrita, en frases gramaticales, en el texto que tenemos aquí, es la fuente de verdad. La palabra de Cristo, la autoridad. El cristiano que sabe cómo funciona la lucha espiritual, sabe que la lucha va a ser en su mente, en sus pensamientos. Así que el cristiano, cuando empieza a tener un pensamiento y un sentimiento que le da vueltas en la cabeza, que le empieza a generar problemas o confusión, tiene que atrapar ese pensamiento, ese sentimiento, y decir, a ver, ¿qué dice Cristo acerca de eso? Es decir, ok, no son compatibles este con este, ¿quién gana? Este debe ganar. Es decir, este no pasas. No pasas, ese es el filtro. Es la coladera de pensamientos.
Para eso debes estudiar tu palabra, la Biblia. Si no, no vas a tener filtro. Para eso nos sirve la palabra de Dios. Para filtrar lo que pensamos y lo que sentimos y poder distinguir si es aprobado o si es venenoso, si es dañino. Entonces, allí está la lucha y es importante que tomes en cuenta estas cosas porque tu mente es el campo de batalla. Ahí es donde tienes que tener la victoria, la primera de las victorias. Ahora, Pedro va a hablarnos de 5 actitudes. 5 actitudes, y vuelvo al texto de 1 Pedro 3:8. Vamos a aprender 5 actitudes necesarias para mantenernos sanos, espiritual, emocional, mentalmente. ¿Ustedes creen que se puede ser espiritualmente sano y al mismo tiempo mentalmente enfermo? ¿Ustedes creen que se puede ser espiritualmente sano y emocionalmente enfermo? Este es uno de los mitos más populares en el cristianismo. Que tú sí puedes ser una persona espiritualmente madura y sana, aunque estés mentalmente enfermo y emocionalmente intoxicado. No. Nuestra madurez espiritual es inseparable de nuestra madurez emocional, de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental. ¿Entienden lo que digo? Pero lo espiritual está por encima porque es el que nos da el poder para levantar y el que nos da el filtro para no entrar en desbalance en las otras dos, porque somos creyentes nosotros, pero no están divorciados. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos ordena, nos explica respecto a las actitudes que sí están certificadas, aprobadas. ¿Están listos? Vamos por la primera. 1 Pedro 3:8 dice, en primer lugar aquí en la Biblia de las Américas, sed todos de un mismo sentir. La nota al margen, mi Biblia también traduce esa misma frase, tened todos armonía. Tener todos armonía. ¿Saben que yo tuve una moto? Paréntesis. Me acordé ahorita. Cuando uno tiene moto y es joven, le gusta llamar la atención. ¿Cuántos tuvieron moto? ¿Soy el único? Yo lo confieso. Cuando uno es joven y tiene moto, una de las cosas que le gusta es llamar la atención. Puedes ir en segunda o en tercera, pero la dejas en primera para que suene el escape fuerte, ¿no? Bueno, está joven el muchacho. Lo entendemos. Todavía me gustan las motos, pero ya no me gustan las ruidosas. Ok. Número 1. Primera actitud. Ser armoniosos. Ser armoniosos. El texto griego literalmente lee de un mismo sentir, homófrones en griego. Le explico, yo sé que no saben griego. Homo en griego significa mismo. Fren, la misma mente, la misma manera de pensar. Ahora, ¿cómo le haces para pensar de la misma manera con personas que realmente cada cabeza es un mundo, dice un refrán, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a pensar lo mismo que los demás? Pues aquí se va a ser armoniosos. Esa es una buena traducción para mí. Actitud número 1, sé armonioso. Tiene que ver con la mente. Es decir, otra forma de decirlo es, piensa de manera similar que otros. Es desarrollar la capacidad de la forma en que otros piensan. No significa que tienes que estar de acuerdo en salto y seña todo lo que los demás piensan. Eso es imposible. Para empezar, no leemos la mente nosotros. Cuando yo empecé a estudiar la carrera en Guadalajara, nada más le decía a la gente, ¿y qué estás estudiando, Luis? Estoy estudiando psicología. Ya no me querían ver a los ojos. Decía, no me voy a leer los pensamientos. Ahora ya va a conocer todos mis traumas y todo. Eso piensa la gente. No es cierto. No es cierto. Nadie puede leer los pensamientos. Ni el diablo tampoco.
Interpretamos las conductas, que es diferente. Porque sabemos que las conductas y las palabras tienden a ser la evidencia de lo que traes adentro. ¿Me doy a entender? Pero hay gente que es muy buena para actuar y disimular. Así que eso no es infalible. ¿Cómo hacemos para comprender lo que otros piensan y estar de acuerdo con ellos? Para mantener un balance. Ok. Dos cosas. Aquí se nos está mandando a los cristianos de aprender a ser armoniosos con otras personas, especialmente con otros creyentes. La forma más sencilla, pueden pensar lo mismo, es si aceptan la misma. Por eso es tan importante que en las iglesias se enseñe la sana doctrina. Porque mientras la sana doctrina no es enseñada, cada quien cree lo que quiere. ¿Me voy a entender? Hace muchas semanas tuve una conversación con un pastor. Me invitaron en otra iglesia a tratar de ayudarles a reconciliar entre lo que el pastor cree y lo que la iglesia cree. ¿Pueden imaginar eso? Una iglesia contrató a un pastor sin fijarse en lo que el pastor cree. Ahora es el pastor de ellos. Y resulta que sobre la marcha descubren que creen cosas diferentes, que el pastor cree tres cosas contrarias a lo que la iglesia cree en su declaración. Entonces alguien me llamó, me dijo, fíjate que yo voy a dejar esa iglesia por esta razón. Le dije, no puede ser eso cierto, no puede ser, no ser un error. Así que le mandé un mensaje a los líderes de esa iglesia, les pregunté, oigan, tal persona me contactó y me dijo eso, ¿saben ustedes? Sí sabemos. Y dijo esto, ¿saben ustedes de eso? Pues la verdad es que no hemos verificado, me dijeron. Pero el pastor es amigo mío, supuestamente, también. Entonces, me dan permiso de preguntarle, digo, no me quiero meter en lo que no me compete, pero ustedes son los primeros que deben de saber. Sí, muy bien, contacto al pastor. Fíjate que me contactó los líderes, yo soy ajeno a todo esto, pero les estimo. Dice que tú crees eso, no sé si es un malentendido, y me dijo, hay que sentarnos y platicar. No me quiso contestar así por mensaje. Así que sacamos una cita, nos sentamos en la oficina de ese pastor en su iglesia, y después de un rato de platicar con él, descubro que efectivamente no cree lo mismo, que cree lo contrario. Entonces yo le dije a él, bueno, debes ser honesto, le dije, pastor, debes ser honesto con la iglesia. O renuncias o cambias tu postura doctrinal, porque no pueden estar en la misma iglesia así. O la iglesia cambia su posición doctrinal y acepta la tuya. Yo creo que estás equivocado, le dije, en lo que tú crees. Todo lo que acabo de decir no me ha sorprendido. Fue la respuesta que él dijo. Él dijo, es que la doctrina no es importante, me dijo. Yo por eso nunca hablo de doctrina en la iglesia. Así nunca estamos en desacuerdo. Yo solo hablo de asuntos prácticos, lo que importa. Le dije, ¿perdón? Entonces tuve que sacar mi... Le dije, vamos a ver si la doctrina no es importante. Ven, vamos, acompáñame, le dije a Timoteo, primero a Timoteo. Y a Tito. Y a Hechos. Entonces no es importante, ya después de que vio algunos pasajes que leímos juntos, le dije, yo no te invitaría a predicar a mi iglesia. Sí, le dije yo. A mi iglesia yo no te invitaría a predicar. Ahora, o cambias la constitución de la iglesia, o cambias tu postura. Debe ser transparente, le dije yo. Yo le dije así, en su cara, y se lo dije en su oficina. Desde entonces, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Es una iglesia en inglés. Y es hispana. ¿Ok? ¿Cómo vas a pensar lo mismo si crees diferente? Por eso es tan importante la doctrina de la iglesia. La doctrina que cree, es decir, cómo concibe la verdad, es muy importante, es fundamental. Por eso la iglesia debe ser enseñada doctrinalmente, para que cuando haya diferencias de opinión,
Ni es lo que tú opinas, ni es lo que yo opino. ¿Quién tiene la última palabra? El árbitro, que es Dios, por medio de la Escritura. No sean ingenuos, por favor, perdónenme, no se ofendan, pero no sean ingenuos. La teología, la doctrina es muy importante. Porque no es lo más importante tu opinión o mi opinión, la verdad. Y conformarnos nosotros a la realidad, como Dios la presenta. Entonces, para que podamos ser armoniosos, tenemos que aceptar el fundamento de lo que es para nosotros la palabra de Dios inspirada, autoritativa, suficiente. Y después de eso, tenemos nosotros que desarrollar la habilidad, la destreza de considerar las opiniones de otros antes de evaluarlas y juzgarlas y sentenciarlas. Tú llevas a una persona a juicio, evalúas lo que dice primero y entonces das un veredicto, ¿sí o no? Pero en el campo de las ideas, incluyendo la iglesia, tal parece que no hay espacio para las deliberaciones. Solamente piensa lo mismo que yo, ¿sí o no? Pero no en asuntos esenciales de doctrina, sino en cuestiones secundarias. ¿Me doy a entender? ¿Piensa lo mismo que yo, sí o no? No. Entonces ya, sanción, de una vez, sentencia. Ya. Entonces hay que conocer la verdad de la teología, pero cuando ya el asunto que estamos considerando no es esencial, entonces tenemos que desarrollar la habilidad para aprender a entender los puntos de vista de las otras personas antes de decir si son malos o son buenos. Aprender a considerar las razones de otros parece ser un arte difícil de dominar en tiempos antiguos. Por algo Pedro les está diciendo. ¿Por qué es tan difícil validar las opiniones o las razones que otras personas? O sea, estás hablando con una persona, no estás de acuerdo. ¿Por qué no tratar de hacer el esfuerzo de decir, quiero entender tu punto, a ver, explícame tus razones, cuáles son las razones que te llevan a eso? Porque probablemente al explicar sus propias razones, solitas se dan cuenta que no se están conformando sus razones, sus pensamientos a la realidad. ¿Me voy a entender? Pero cuando no tenemos ni la tolerancia para dejarlos expresarse, es difícil que podamos ayudar. ¿Y qué tal si el equivocado no es él? ¿Quién? ¿Qué tal si soy yo? ¿Nunca les pasó? Bueno, yo sí he sido culpable de eso. Pensar que yo era el que tenía la razón y resulta que yo era el equivocado. Cuando no era cristiano, estaba en la preparatoria una vez y entré en una discusión con mis compañeros. En Haití se habla el francés, decía mi compañero. Yo le decía, estás loco, Haití es América, se habla el español. No, se habla el francés revuelto con el criollo. El criollo, pues ni que fueran frijoles, dije yo. Estás re mal, edúcate. No, edúcate tú, me dijo. No sé cómo me las ingenié para dejarlo en ridículo, todos se rieron de él. Estaba re mal, bien tonto. ¿Cómo crees que se va a hablar en Haití, se va a hablar francés y criollo? No, no, pobre cuate, está re mal. Todos se burlaron de él. Digo, te apuesto que sí. ¿Y tú cómo sabes? Porque en mi casa hospedamos a alguien de Haití, me dijo. No me pregunten. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Yo pensaba que estaba en la razón. ¿No será que eso puede pasarnos a nosotros? Número uno, una actitud de consideración en las opiniones de otros para procurar ser armoniosos. Especialmente estamos en... Primera actitud, sensible a los pensamientos de otros. Número dos, sensible a los sentimientos de otros, que es la frase que vemos ahí, que dice, en segundo lugar, compasivos. Ahí dice compasivos, pero esa palabra no es exactamente precisa para los oídos modernos, porque en nosotros, cuando nosotros decimos compasión, significa casi lo mismo que lástima, pero no decimos lástima porque se ve muy feo. Entonces, ¿qué decimos? Compasión.
Para nosotros compasión es que aquí hay una persona en desgracia, desdicha o desventaja y nosotros tenemos un espíritu noble, condescendiente para con ella. Pero eso no es lo que el término en el idioma original significa. En el idioma original la palabra sí es compasión. Pero les tengo que explicar. El término griego literalmente es simpatis, de donde viene la palabra simpatía. Patos en griego es emoción. Y sin significa con o junto. Emociones compartidas. Aquí ya no está hablando de fren, mente, como en el punto número 1. No está hablando de la misma mente, homofronuse, que es de la misma mente. Aquí está hablando del mismo sentimiento. Una cosa son los pensamientos, otra cosa son los sentimientos. Nosotros a eso le llamamos simpatía. Ahora, algunos oyen la palabra simpatía y dicen, ay, qué simpático. Es decir, una persona muy sonriente, buena para los chistes. Ay, qué simpático. No, no es eso simpatía. Simpatía significa es una persona que es capaz de compartir los sentimientos de otro. Eso es tener simpatía, es decir, yo comparto el sentir. Ese es el punto que se usa aquí. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Los cristianos no solamente debemos desarrollar la habilidad para comprender los puntos de vista, los pensamientos, los razonamientos de otra persona, también de ser sensibles a sus sentimientos. ¡Ay, sí es muy sentido! ¡Ay, ya, ese chillón! ¿Has visto algo como eso? Allá decían que eres como los jarritos de Tonalá. Todos se quiebran, de todos se rajan. No le puedes decir, ya, se sintió ya. Sentido, usa la gente diferentes términos populares. ¿Has desarrollado la habilidad para unirte al sentimiento ajeno? Compartir el sentimiento de otros. ¿Cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de otros? ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas? ¿Cómo vas a poder ser sensible? ¿Vas a ser considerado los sentimientos de otro? Ni siquiera conoces los sentimientos en ti misma o en ti mismo. ¿Cuántos sentimientos existen? ¿Cuántos sentimientos? Levanten la mano los que piensan que creen que hay 10 sentimientos posibles. 15, 5, 1. Miren, para muchos el único sentimiento que existe es el enojo. Está enojado. ¿Se siente triste? ¿Qué dicen? Ya se enojó. ¿Se siente frustrado? ¿Qué dicen? Ahora que mosca te picó, ya andas enojado. ¿Se siente confundido? ¿Qué le dicen? Anda mulo, quién sabe qué le pasó. O sea, todo es enojo. Y muchas personas viven así, de veras. Parece que el único sentimiento que conocen es el enojo. Es un mosaico los sentimientos humanos. ¿Cuáles son los sentimientos que hay? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Mientras tú no sepas cuál es la gama de sentimientos que hay, ¿cómo vas a poder identificar cuando a ti te pasa? Entonces, en primer lugar, para que tú puedas ser considerado los sentimientos de otro, primero tienes que conocer los sentimientos que existen. Segundo, tienes que aprender a identificarlos cuando te suceden a ti. Entonces, reconocer la gama de sentimientos, distinguir, segundo lugar, distinguir los sentimientos tóxicos de los sentimientos saludables. Hay una diferencia, ¿no? ¿Qué es un sentimiento tóxico? Es un sentimiento que no coincide con la realidad, que destruye, que hace daño, destruye la paz, se aleja de la realidad, perjudica las relaciones interpersonales. Son sentimientos tóxicos. ¿No te pueden dar sentimientos tóxicos a ti? ¿No? ¿Nunca has sentido envidia? ¿Celos? ¿Deseos de venganza? ¿Revancha? ¿Rencor? Ya, por favor, no nos dé ideas, pastor. Reconoce los sentimientos que existen, distingue entre los sentimientos positivos o aceptables y los sentimientos tóxicos,
Y luego responde adecuadamente a los sentimientos de otros. Tercera actitud, término de sentir compasivos fraternales. Fraternales. Filadelfoi, así se dice. De filos, afecto o amor, y adelfos, hermano. Afecto entre hermanos, amor fraternal. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el privilegio en la vida de tener hermanos o hermanas en su familia física? ¿Cuántos tienen hermanos o hermanas? Ok, hay un afecto que se genera entre los hijos de un mismo padre, ¿o no? De ese afecto, toma prestada esa figura la Escritura y dice, ese tipo de afecto deben existir entre los cristianos. ¿Cuál es la base para eso? Porque son hijos de un mismo padre. ¿Entienden lo que decimos? ¿De veras lo entienden? A los que creen están seguros a la luz de la Escritura que Dios es su Padre, levanten la mano. Te presento a tus hermanos. ¿Y tus hermanas? Todo lo que es sano y aplica en tu familia, entonces se extiende por comparación a la iglesia. El problema es que vivimos en una sociedad con fragmentado. ¿Cómo vas a amar fraternalmente a tus hermanos en la iglesia si creciste en un hogar donde los hermanos se odiaban? ¿Cómo vas a amar a tus hermanos en la iglesia si cuando eras niña o niño tu propio padre te violó? Esas cosas pasan a las personas. ¿Cómo vas a amar a tus hermanos y hermanas en la iglesia si tú eres parte de una cultura donde más del 50% de los matrimonios se divorcian? Y las estadísticas están bajando. ¿Saben por qué? Porque ya no se casan. ¿Ya para qué se casan? ¿Ya para qué? Si luego se divorcian, mejor ya no se casan. De ahí venimos. Entonces, cuando nos dicen que hay que tener amor fraternal, por eso la iglesia está tan fragmentada, porque arrastramos nuestro pasado a la iglesia y nos comportamos con nuestros hermanos en Cristo probablemente como de manera distorsionada crecimos en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso no siempre es buena idea decir la iglesia como a tus propios hermanos. No, pues no conviene. Por eso tenemos que reestructurar nuestra manera de pensar y recordar que ahora tenemos un nuevo Padre. ¿Quién es ese? Dios. Dios. Él sí es un Padre justo, amoroso. ¿Ama a Dios a sus hijos, hermanos? Dios ama tanto a sus hijos como te ama a ti. ¿Cómo ves? Las familias, entonces tengo que preguntarse usted, ¿cómo hubiera sido crecer en una familia sana? Ayúdenme. En una familia sana, ¿cómo hubieran ustedes concebido al padre? ¿Qué cosas hace un padre en una familia sana? Los escucho. Levanten la mano. Ama a su esposa, gracias. ¿Qué más? Cuida a su familia, no lo desampara, ¿verdad? ¿Qué más, Erika? Provee para las necesidades de la familia. ¿Qué más? Cuando los hijos están en desacuerdo, ¿qué hace el padre? Se inclina con el más inteligente. Sí, hay que ganarle al otro. ¿Eso haría? ¿Qué haría? Procura la reconciliación, ¿no es cierto? El perdón, el cuidado. ¿Joana? Disciplina. Con justicia, no caprichosamente de ira, ¿verdad? Sino con base en el beneficio y en la verdad. Ok, en una familia sana, ¿cómo se supone que serían los hermanos? Unos con otros. ¿Cómo? En una familia sana los hermanos se cuidan, no se agreden, ¿sí o no? Un padre coherente que ve que un hijo está agrediendo a otro, ¿qué hace? Dale con el bate, hijo, ándale con este. ¿Sí? En una familia sana, los hijos, los hermanos entre sí, se cuidan, se aman, se soportan, se perdonan y se siguen amando, ¿o no?
Ve a tus hermanos en Cristo como lo que son, un regalo. ¿Te acuerdas cuando tenías hermanos en tu familia? Debiste haber visto a tus hermanos como un regalo para ti. Y ellos debieron haberte visto a ti como un regalo para ellos. ¿Entienden? Esos son los hermanos en Cristo. Son un regalo para nuestras vidas. No lo vamos a tirar tan fácil. Es un regalo de Dios para nosotros. Esa gente que ves a tu alrededor son regalos de Dios para ti. Y tú eres un regalo para ellos. Y entre más madures, más los vas a ver así. Cuarto, vámonos rápido. Versículo 8. Luego dice, misericordiosos. Misericordiosos. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. El término griego literalmente significa, aquí adentro dice, de buenas entrañas. Así se lee en griego, de buenas entrañas. Los antiguos pensaban que en los intestinos era la base de las emociones. Y a veces no se han dado cuenta que en las impresiones muy fuertes uno siente aquí adentro que se le mueve las vísceras, ¿verdad? Nosotros usamos el término amor entrañable, de las entrañas. Esas son las vísceras, los intestinos. Y la misericordia aquí literalmente alude a eso, a tener buenos sentimientos. Esta palabra se usa en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Se usa, por ejemplo, en la historia de Mateo 18, 27, cuando Jesús está hablando acerca del perdón. Había un amo que tenía un esclavo que le debía 10,000 talentos. El talento era el salario de un año. Es decir, le debía el dinero que equivale al salario de 10,000 años. ¿Te imaginas? 10,000 años de salario en deuda. Le debía 10,000 talentos y el hombre, el esclavo le dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a pagar semejante dinero? Tenme paciencia y te pagaré todo. Y dice la Escritura en el versículo 27 de Mateo 18 que su amo fue movido a misericordia. Se le movieron las entrañas, sintió compasión, le dijo, te perdono la deuda. Esa palabra se usa en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 10, 33, en lo que llamamos la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre estaba medio muerto, tirado, porque los bandidos lo golpearon, y entonces que pasó un hombre samaritano, dice que fue movido a misericordia. Cuando lo vio, se le movió el interior, y eso lo motivó a hacer algo por él. Otro ejemplo de esta palabra está en el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, Lucas 15, cuando dice que regresa el hijo, todo mugroso, apestoso, huele a puerco. Así como estaba, regresó. Dice que su padre lo vio a la distancia que venía. Y en Lucas 15:20 dice que cuando lo vio en tal miseria, el padre fue movido a misericordia. Se le movieron las entrañas. Dijo, es mi hijo. Es mi hijo. Y salió corriendo a abrazarlo. ¿Cuántas veces has tenido un sentimiento así por tus hermanos de la iglesia? Y por último, ahí en el versículo 8 dice, humildes. ¿Observaron? Dice, de espíritu humilde. La palabra humilde en griego es tapeinofrosune, que significa tapeinos bajo, frosune es la mente, pensar de menos. ¿Saben? Los mexicanos dicen, bájale, bájale. Una frase que usa la gente, dice, ya bájale. Esa es la idea, como que está muy acá, muy exaltado, ya bájale, bájate de tu carro, dicen, ¿verdad? Párate en el espejo en las mañanas y dile al que está ahí, bájale, ya bájale, bájate. Todos nosotros creemos que estamos así, ¿verdad? Bájate, bájate en tu mente, bájate al nivel de los demás. En palabras de Filipenses, leo para ustedes Filipenses 2, versículos 3 y 4. Humildad, Pablo ahí, leo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No dice que los otros son más importantes, solamente dice que los consideres como si lo fueran. Considera a los otros como si fueran superiores a ti mismos.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quieres un ejemplo claro de lo que es humildad? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Aquí mismo dice en Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Humildad. Es una actitud de la mente. No te confundas, la gente dice, oh, mira, ya va una persona muy humilde, solo porque lo ven en harapos, ¿verdad? Mira qué humilde. Hay muchos pobres que son muy soberbios, ¿o no? Y hay muchos ricos que son muy humildes, ¿o no? Y hay muchos pobres que son muy humildes y muchos ricos que... No se trata de la apariencia, se trata de la actitud. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es ser humilde. Siendo el creador, se hizo como si fuera una criatura, tomó cuerpo humano. Y entre los seres humanos, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se ve la humildad en la práctica? Voltea y ve a Cristo. Habla menos de tus virtudes, reconoce más las virtudes de otros. Así se puede ver. Convive con otros como iguales. Convive con otros. Dios sabe enseñar humildad. Dice en Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí mismo en Pedro, terminamos leyendo en el capítulo 5, versículo 5, una página adelante, leo para ustedes. 1 Pedro 5:5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos ustedes revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, conclusión, somos llamados a asumir el control de nuestra manera de pensar, a trabajar en nuestros sentimientos. Esa es la batalla. Aprender a filtrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, si son tóxicos, sustituirlos. No solamente significa ya dejar de pensar y dejar de sentir de una manera. La clave es la sustitución. 4:8, termino con ese versículo que vale la pena que usted memorice. Filipenses 4:8. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Cuando tú detectes un pensamiento, un sentimiento tóxico, entonces tú tienes que buscar algo puro, algo justo, algo digno de alabanza, algo verdadero, algo virtuoso, y sustituir. Quizás escucharon la historia del joven que llegó con el pastor y le decía, pastor, tengo problemas con los malos pensamientos, ayúdenme por favor, ore por mí. Estuvo ore y ore. Y después de un mes el pastor se acerca con el joven y le dice, ¿cómo van tus pensamientos? Todavía estoy en la lucha. Me persiguen las rorras en la mente, pastor. Ore por mí. Le digo, está bien, voy a orar por ti, pero voy a orar por ti y voy a orar contigo en tu cuarto. Vamos a tu casa. Y fueron a su casa y dice que cuando entró al cuarto del muchacho estaba lleno de pósters de chicas en bikini. Le dijo, no, pues ya sé cuál es el problema. Entonces el pastor le regaló un cuadro con un versículo bíblico: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Le dijo, hazme un favor, ponlo en el centro de la pared de tu cuarto, así cuando despiertes en la mañana lo primero que veas es el cuadro. ¿Cómo no, pastor? Quitó el póster del bikini amarillo, puso el cuadro. Pasaron 15 días, el pastor le pregunta, ¿cómo vas con los pensamientos? Sigo orando por ti. Ahí voy mejorando, pastor. ¿De veras? Quiero orar contigo. Muy bien, vamos a tu cuarto. Fueron otra vez. ¿Qué creen que pasó? Ya no había chicas, había puros versículos.
Y el pastor vio eso y le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, es que como que algo no coincidía. Así es, hermanos. No solamente significa desastre de los pensamientos y de los sentimientos malos. Tienes que suplir ese vacío con lo bueno. Y nada mejor que la palabra de Dios. Amén. Por eso insistimos tanto que lean su Biblia y memoricen versículos. Porque los ataques del enemigo y de la carne no respetan, vienen a tu mente en el momento menos esperado. Pero si tu mente ya está anticipadamente llena con la palabra de Dios, tienes filtro con qué detenerlos y decir, no, no aprueba, no pasas. Y ponerte en tus pensamientos en eso, ¿qué haces? Empiezas a citar la palabra de Dios en tu mente y empiezas a ocupar tu mente en eso y ya no te entretienes. Como dijo también Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen encima de mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido, ¿verdad? No puedes evitar que viva un pensamiento, un mal sentimiento, tu cabeza, tu corazón. Lo que sí puedes hacer es no entretenerte en él. Y para no entretenerte en algo, te tienes que entretener en otra cosa. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Y nada se compara a la palabra de Dios. Por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, Padre, damos gracias por esta enseñanza. Somos desafiados a procurar un mejor estado mental y emocional como hijos de Dios. Te pido que ayudes a todos mis hermanos en esta lucha. En nombre de Cristo, amén.